Auspicia este programa Grupo Delia Flores. Bienvenidos, un placer reencontrarnos. Esto es Tacones de Punta, un programa hecho por mujeres para mujeres que agregan valor. Con un programa hoy muy particular. Muy buenas tardes, Delia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Virginia? Muy bien, muy contenta, porque el programa de hoy va a ser un tema imperdible. La tenemos como invitada a Mabel Pessoa, que nos visita desde Misiones, y vamos a hablar de la voluntad de superación y de la resiliencia. ¿Y quién mejor para ellos para contarnos su propia vida, su propia experiencia? Y en el segundo bloque tendremos a Ana Tarantola, que es una mujer inquieta, así ella se define, pero en realidad es psicóloga social, empezó como astróloga y fue traspolando todos sus conocimientos y realmente le encanta dedicarse al desarrollo humano. Así que nos proponemos hacer un programa excelente para que no se despeguen de las pantallas. Lo hacemos como siempre. Como siempre, con los tacones de punta, y los invitamos a pasar al living. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Bienvenida a nuestro programa. Y realmente cuando cerramos los talleres, aquellos talleres que se hicieron el año pasado en la provincia de Misiones, que fueron impulsados por tu gestión, contaste una historia al cierre de esos talleres que creo que todas salimos llorando, que fue tu historia de vida. Y creo que eso inspira para el programa de hoy, es hablar de eso, ¿no? De la voluntad de superarse de las personas y de cómo salir de las situaciones más adversas teniendo esa fuerza de voluntad y esa voluntad de querer hacer. Sí, la verdad que yo primero feliz, agradecida de estar acá. Para mí el compartir con ustedes, también mujeres que con trayectoria, que le han puesto, esto que dice, le han agregado valor a la sociedad a partir de sus trabajos, es realmente más que importante. Y bien decías vos, ¿no? Por ahí el año pasado, que fue un año maravilloso también para todo lo que se hizo, el contar mi propia historia era eso, ¿no? Decir se puede, ¿no? Se puede cuando hay voluntad, cuando hay afecto y por sobre todas las cosas, cuando hay compromiso, porque uno creo que todas, y yo lo decía también en ese momento, tenemos una responsabilidad. O sea, todas las mujeres, todos los seres humanos creo que tenemos una responsabilidad, por algo estamos acá en este tiempo y todos tenemos una historia y un poco es eso. Por eso Virginia quiere comentar algo. Sí, en realidad es muy interesante lo que decís. Lo que quería era, para que se conozca mejor tu historia, quería presentar el videíto que preparamos y después seguir con la charla. Sí, dale, bien interesante. Dale, gracias. Es instructora de formación profesional y militante política desde joven, oriunda de Santa Ana, Misiones, de donde llegó a ser intendenta. Hoy nos visita en Tacones de Punta la diputada provincial por el Frente Renovador de la Concordia, Mabel Pessoa. La verdad que lindo. Hoy sos diputada, no sabía, no hoy sos diputada, pero lo que contaste que me conmovió y que creo que a todas nos conmovió aquel día. Sí, yo siempre digo que yo empecé al revés. Fui madre primero, muy joven, adolescente, como muchas mujeres que nos toca por ahí la maternidad sin pensarla, ¿no? Sin haberla buscado. Muy joven, tenía 17 años y tenía 2 hijos. A los 22 tenía 3 hijos y quería que mis hijos no vivieran, que mis hijas sobre todo no pasaran lo que yo pasé, el querer y no poder. Y yo siempre cuento que mi primer lección de vida me la dio mi mamá a los 5 años, cuando yo quería estudiar danzas. Era de una familia muy, muy humilde de Santa Ana y quería estudiar danza clásica. Y mi mamá me decía, vos no podés, me decía. Y yo me ponía en punta de pie y giraba y le decía, yo puedo, mirá que yo puedo. Y entonces ahí yo entendí, ella se ríe y me dice, yo no tengo para que vos vayas a estudiar. Y esa
Pero digamos, vos podías. iluminación. Yo Pero vos podía, podías, yo vos no sentías que tenía, podías. que era diferente. Claro. Yo no Claro. tenía, yo podía. Exactamente. Entonces, a veces en la pobreza uno a las hijas le confunde con estos dichos. Mi mamá me hubiera dicho, mira, vos tenés todas las habilidades, no tenés los recursos. Busquemos otros métodos, en mi pueblo no había en ¿En aquel qué momento tuviste tan claro que era A los no 5 tener años, y no poder? A los 5 años Ah, ya me doy te- cuenta de eso. era intuitivo. Yo podía, yo saltaba, brincaba y era, digamos, tenía la voluntad, podía y tenía capacidad para aprender. No tenía los recursos. Entonces yo me propuse de que los recursos los iba a buscar a partir de mi conocimiento, de formarme yo. La vida me llevó al revés, como digo, ¿no? Yo soy madre muy joven, como muchas mujeres de argentinas, misioneras, que por ahí en los pueblos sobre todo. Sí, sos de Santa Ana. Soy De Santa Ana, creo que no salió en el videito, pero sos de Santa soy de Ana Santa Ana, y fuiste un pueblo muy intendente. Pero chiquito. contanos antes, eso que madre de 3 hijos, decidiste seguir estudiando. Decidí seguir estudiando. ¿Cómo fue eso? Y no fue muy fácil Me porque, imagino. como digo, por ahí en los pueblos y cuando hay, yo soy la tercera de 11 hermanos, ¿no? Por ahí mi papá lo que quería era casarnos, a todas, que se vayan lo más Eran los pronto, mandatos de antes. Porque era muy difícil la vida en los pueblos pobres todavía de la provincia de Misiones, como históricamente un pueblo que se quedó en el tiempo, ¿no? Así se definía Santa Ana, el de la siesta larga, decían por ahí. Entonces, yo me caso muy joven, con 16 años, y la verdad que mi sueño era estudiar, yo quería saber, tenía necesidad de saber. En mi casa no habían libros, así que yo leí enseguida los libros que mi papá por ahí tenía, mi papá había sido granadero a caballo y era peronista, porque él estuvo en el primer gobierno de Perón, entonces los libros del peronismo fue lo primero que pude tener acceso, porque era lo único que había en mi casa, no habían otros libros. Entonces me interesó mucho a ver qué pasaba en el resto del mundo. O sea, a pesar de ser joven, tenía esa inquietud de saber qué había por ahí, ¿no? ¿Cómo pensaba el resto? Entonces leía pedacitos de diario, las cosas que por ahí podía tener acceso. Entonces me caso y bueno, la idea era me voy a casar, me voy a ir a vivir a una ciudad, voy a ir a estudiar, era un poco mi deseo, ¿no? Pero eso no ocurrió tan fácil. No eran los planes de todo el mundo. No estaban los planes, por lo menos, del que era mi esposo en aquel momento. Hoy estoy divorciada, no hace mucho, pero divorciada sí. Él tenía una idea de que, a ver... Tenías que quedarte en la casa. Es de Cuidar a Santana los esta hijos. chica. ¿Qué es esto qué es esto de estudiar? Entonces fue una disputa dentro del matrimonio muy fuerte, porque él no lo podía ver desde donde yo lo veía, ¿no? Lo veía como una afrenta, ¿no? Yo me salía, era como una afrenta. Entonces yo decía, y hoy voy a por ahí contestar lo que Delia me va a preguntar más tarde, decía, ¿cuál era mi sueño? Mi sueño fue que para mis hijas no sea tan difícil como lo había sido para mí. Ese sigue siendo mi sueño. Lo era en aquel momento y sigue siendo ahora. Y cuando vos a tus hijas le inculcaste estas cuestiones muy distintas de las que vos traías, ¿qué decía ahí el padre? No, y el hecho de salir a estudiar ya era un problema, ¿no? O sea, y el hombre, por ahí dice esto, son tus hijos, ¿no? En ese momento, además de estar casada, te das cuenta que estás sola, ¿no? Cuando pones tus sueños, ¿sí? Es como que entra a competir con tu familia. Entonces, cuando yo decido estudiar, que no le digo, por supuesto, que me fui y me anoté, porque yo tenía 22 años, ya me había casado con 16, pasaron 7 y tenía 3 hijos, o sea, yo decía, Claro, ¿cuándo era el voy a estudiar? momento, era ¿Cuándo voy a decidirse. estudiar? Yo tenía que terminar la secundaria, o sea, yo tenía que ir a la secundaria. Cerca de mi casa había una escuela secundaria, entonces, para adultos, entonces yo decidí un programa que tiene la provincia, que es educación secundaria abierta para adultos, yo decido ir ahí, yo tenía que estudiar ahí. Y cuando tomo esta decisión, que fue la decisión más difícil de mi vida, o sea, salir de mi zona de confort, hacerme cargo de lo que yo quería, ¿sí? Y tener claro que no era una competencia con mi familia, ¿no? Que no tenía que ver con el amor que yo podía dar en ese momento, tenía que ver con el amor que yo estaba dispuesta a dar toda la vida y que lo iba a dar mejor si estaba preparada, ¿no? Porque iba a saber
cómo cuidar mejor a mis hijos, ibas a tener mayores oportunidades para ellos, entonces, y ya me emocioné, perdón. Sí, pero es lógico. Entonces, ¿Y cómo fue eso, decidir estudiar e ir, esa parte que contaste que fue? Salir de mi casa fue tremenda, ¿no? El día de que tuve que salir de mi casa, mi esposo me dice, no, ¿cómo que vas a estudiar? Yo tomo la decisión de irme y digo, él me dice, no sé si voy a estar cuando vuelves, yo me voy a ir a estudiar. Yo voy y me voy. Tenía una criatura, porque como eran mis hijos, no había quien los cuide, yo me los tenía que llevar juntos. Me había hablado con la escuela que me iba a ir con mis hijos, porque no tenía dónde dejarlos. No tenía para pagar que me los cuide tampoco. Claro, ¿no? cómo cambia todo, ¿no? Porque hoy se los dejas al padre. Digamos, es lo más lógico. Y sí, sin embargo, en aquella época estamos hablando de varios años en aquella época y en algunos lugares, y en algunos lugares donde todavía está arraigada la cultura. Entonces yo me tenía que ir con mis hijos, porque no era, digamos, y me voy, tenía uno en brazo y dos parados al lado, porque tenía tres, uno acá a cada lado agarrado y uno acá. Ellos también estudiaban. Ellos estudiaban, y eso le cambia la visión. Cuando yo me recibo, ese día salí apretando el corazón y me caían unos lagrimones así, porque yo decía, vuelvo, ¿qué hago? Me voy, vuelvo, y dije, me voy. Y tenía el dolor de lo que había decidido, y tenía la decisión de sostener, a pesar del dolor, esto que yo decidía, irme a estudiar. Y cuando me recibo, que lo invito a mi esposo a acompañarme, mis hijos le dicen, es lindo allá, papá. Le dicen, vamos, ¿no? Él se va ese día, él va, me acompaña. ¿Cuándo te recibiste? Cuando terminas el secundario. Cuando termino el secundario. Y a mí me piden que escriba algo para ese día, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué escribir? Y dentro de las cosas que yo tenía mis libros garabateados por mis hijos. Y esa fue la inspiración de lo que yo digo ese día, porque yo le daba la teta a uno y el otro agarraba un lápiz y los ponía junto a la mesa, ¿no? Y creo que eso es el mensaje que las mujeres tenemos que tratar de brindar a nuestros hijos, que las oportunidades se crean, que nadie regala nada, ni la vida, ¿no? Las oportunidades uno las crea. Sí. Uno las crea, y que el ejemplo educa más que cualquier cosa. Esos libros garabateados, mis hijas ya tenían otra visión. Claro, y después dijiste, bueno, ya tengo esta etapa cumplida, ahora voy por más. Ese día cuando volvemos, mi esposo me pide perdón, me dice, la verdad que, porque ese día los discursos fueron para mí. Yo había sido excelente alumna, era una de las abanderadas, y además todos me vieron con mis hijos, 3 años estudiando con mis hijos, porque iban para adultos, ¿no es cierto? Entonces todos los discursos fueron para mí ese día. Y él me dice, espero que estés tranquila. Y yo le digo, espera. Y saco el ropero, porque yo tenía un ropero, mi inscripción a la universidad. O sea, yo ya estaba inscripta en la universidad. Entonces digo, yo soy un ejemplo de que a pesar de haber nacido en Santa Ana, de haber padecido, y hoy por ahí digo, a veces muchas cosas no lo digo por respeto a mi papá, porque mi papá cuando yo contaba alguna cosa decía, yo hice lo mejor que pude. Y los padres hacen lo mejor que claro, los padres hacen lo mejor que pueden. Y de hecho es interesante porque también tu marido creía que estaba haciendo lo mejor que podía. Él mismo creía que no se podía. Sociedades, claro, él creía que no se podía él y el no miedo me al cambio. Consideraba capaz. Y tenía miedo que fracase, porque mucha gente, o sea, lo que muchas veces nosotros vemos como violencia o como pérdida, tiene que ver con el miedo incluso a que te expongas, a que fracases, ¿no? Entonces, Mabel, y bueno, después fuiste intendente fuiste avanzando, fuiste por más, fuiste intendente de tu ciudad durante tres oportunidades. En un pueblo como Alem, donde pude estudiar, donde pude ir a la universidad, fui a la Facultad de Arte, yo soy me formé ahí, así que tuve la oportunidad de trabajar de docente. Y ahora estás trabajando mucho en las mujeres. Yo veo que, bueno, el taller que cerramos, que yo tuve la oportunidad de cerrar el año pasado, de ir para el cierre, la verdad fue fantástico. Y te veo muy activa trabajando por las mujeres, por la independencia económica. Yo trabajo especialmente por los derechos cívicos de la mujer, porque me miro mi vida, ¿no? Y yo siempre quise opinar, quise poder participar, quise que me escuchen, quise decir esto me gusta y esto no me gusta.
Y muchísimo tiempo, y aún hoy, las mujeres no podemos hacer eso. Sí. Somos juzgadas y hasta ejecutadas, si se quiere, por nuestras parejas, nuestros maridos, nuestros novios, por decir lo que queremos. ¿Cuál es por buscar lo que nosotras queremos. ¿Cuál crees que es tu misión en la vida? Yo creo que es esa, ¿no? Decir que podemos transformar, que a partir de nosotros, que no va a ser fácil, que hay que tener buenos remos, digo siempre, pero que se puede transformar y que vamos a lograr esa sociedad que queremos, de igualdad, de equidad, de que el mismo, que tengamos, y yo siempre uso la palabra equidad, que significa que pesa lo mismo. Que no es lo mismo que igualdad. Que igualdad. Es exactamente. Que la opinión de la mujer sea para la sociedad, tenga el mismo valor que la del hombre. ¿Viste? Eso creo que debe ser nuestro objetivo como mujeres que buscamos algo mejor, porque yo siempre digo que nosotras hablamos como acogotando un grito, como que hay algo que no, que todavía, si bien parece que está todo bien. Y me decía un hombre una vez, ¿qué quieren las mujeres? Y yo siempre me pregunto, ¿qué queremos las mujeres? Y hoy día digo que nos ayuden a crear nuestros hijos, que sea equitativo, que nos ayuden a crecer también, que nos dejen, que nos ayuden a crecer, que nos valoren. Mabel, sin duda, una historia realmente inspiradora, y cuando vos decís que el gran mensaje tuyo es para tus hijos, yo te agrego que también para otras mujeres que sin duda pueden ver en vos un gran ejemplo. Te queremos agradecer muchísimo haber venido a este programa, Tacones de Punta. Nosotros los seguimos acompañando un ratito más. Hola Ana, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Y antes de comenzar, vamos a mirar un video que nos tienen preparado. Es psicóloga social y especialista en comunicación. Con destacadas aptitudes en el liderazgo de equipos, hoy nos visita en Tacones de Punta la licenciada en Gestión de Organizaciones, Ana Tarántola. Ana, en el programa anterior, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre la voluntad de superación y la resiliencia. Y me encontré justo con vos, como vos decís, por sincronicidad, y dije, justo es el tema que me gustaría conversarlo con Ana. Tal cual. No hay, creo, mejor forma de aprender que mirar los modelos de los que vivieron las experiencias. Porque vivimos en épocas en que todo es información, data. Pero el conocimiento no es la información y el saber no es el conocimiento. Entonces, ¿quiénes saben? Los que viven. E inspiran. Que nos inspiran para poder seguir adelante. Yo creo que la entrevista que tuvimos y que vimos con Mabel recién es absolutamente inspiradora. Es y un poco ese es mi trabajo. Realmente. Y hay mucho más, porque no había tiempo para tanto, pero había mucho más. Y realmente hay vidas que son inspiradoras. De vida y motivadora para tantísimas mujeres que, bueno, con vidas semejantes, porque la verdad es que yo también hay una cantidad de sincronicidades, como vos decías, yo no creo en la casualidad, lo hablamos Tal siempre. cual, sí. Y hay muchas cosas que Mabel contó en las que me veo absolutísimamente reflejada. Fui madre joven. Y también empecé mi camino en la vida ya con mis hijos a cuestas y nunca me impidieron absolutamente nada. Eso es la voluntad de superación. ¿Y qué cosas nos frenan? ¿Qué cosas son las que nos frenan? Porque hay cosas que sí, a las mujeres nos frenan. Los mandatos culturales, por ejemplo, y hay más. Principalmente nos frenan las creencias. Los mandatos son cuerpos de creencias. Creencias colectivas, por sobre todo. Bueno, eso no solamente a las mujeres, yo dije a las mujeres, esto pero... es mujer, no, Sí. Esto incluye a todos. Esto no hace distinciones. Sí. Yo principalmente trabajo a partir de que las mujeres y los varones
descubrir cuáles son las creencias que condicionan su vida. Digamos, yo soy especialista en creatividad y como terminó Mabel diciendo, la vida se trata de la transformación. ¿Y qué otra cosa es la creatividad sino el arte de cambiar, de recombinar, de transformar, de recrear? Y eso es lo que vinimos para vivir, hacernos a nosotros mismos, mostrar nuestro brillo, sacar ese ser que somos. Digamos, estoy de acuerdo absolutamente, también es mi historia, aprender, seguir aprendiendo, formarse, agregar, como yo llamo, herramientas a la valijita que uno lleva por la vida, ¿no? Pero yo considero que no todas las mujeres necesitan formarse. Hay mujeres que pueden brillar por quienes son. No necesitamos. La formación siempre ayuda, siempre viene, colabora, crea sustento, pero hay muchísimas mujeres que brillan por lo que son. Porque a veces se confunde inspiración o modelos que te inspiran, pero también hay modelos que generan envidia. Sí, los modelos son inspiradores. La inspiración es algo que hace que uno, de pronto, ¿qué es la inspiración si lo tuviéramos que definir? A mi manera de ver, la inspiración es eso que hace que tomes aire y cierres los ojos. O sea, que te lleva para adentro. Cuando uno se siente inspirado por algo, cierra los ojos y por ese instante está con una. Va para adentro. Ahora, el camino... Este programa se llama Tacones de Punta y se refiere, como metáfora, a los zapatos, a los pies, a la pisada. A pisar. Cada una de nosotras tiene un camino que es único. Por eso la creatividad trabaja sobre la singularidad. La singularidad es un concepto absolutamente necesario. Ninguna puede ni podrá jamás pisar el camino de ninguna otra persona. Ni ponerse los zapatos de Ni otro. ponerse los zapatos de otro. Puede desde la compasión, desde la empatía, pero el camino y el recorrido de vida es propio. Exacto. Cuando uno se compara, tiene que compararse con uno, tomarse como referencia para desde ahí moverse. Pero nunca pensar que lo que la otra hizo es lo que yo quiero. Hay que mirar lo que otras mujeres hacen, otros seres humanos hacen, pero sencillamente para inspirarse y para admirar. La admiración es la cara luminosa de la envidia. Previamente cuando hablábamos te decía, ¿por qué las mujeres los celos y las envidias? Me decía, esas son cosas ancestrales que traemos. Creo que fue eso lo que me dijiste. Ancestrales en el sentido de que vivimos durante siglos en posiciones asimétricas y de inferioridad respecto a quienes ostentaban el poder, que eran los varones. Entonces, no nos quedaba otra más que envidiar, porque no había oportunidades, y esto era verdadero, y si había, eran secretas. Sí. Las mujeres de la corte tenían que casarse para poder sostener y mantener los bienes, las tierras de su familia, y tenían que quedar en ese lugar. Entonces, ¿cómo se enamoraban? Secretamente. ¿Cómo se desarrollaban? Secretamente. Entonces, las que se animaban a eso eran la minoría. La mayoría solo les quedaba envidiar. Pero ¿cómo se transforma la envidia? Porque hablábamos previamente de que la envidia es paralizante. La envidia te paraliza, porque te tiene todo el tiempo enfocado afuera, en el otro, en lo que el otro hizo, en lo que el otro tiene, en lo que el otro pudo. La admiración te saca de ahí. La admiración te hace ver en el otro eso que vos quisieras aprender. Qué hermoso. ¿Alguna anécdota? Sos psicóloga social, has incursionado en la astrología y como vos decís, soy una mujer inquieta. Sí, yo si me defino a mí ¿Alguna anécdota tuya que digas, mira cómo traspolé estos conocimientos o lo que quieras? Así que mira, como yo siempre te digo, soy una mujer inquieta. Siempre lo he sido y como inquieta siempre he sido una mujer despeinada. Hoy estoy bien peinada, pero desde chica... De paso yo me como... Desde chica a mí se me decía despeinada. Y siento que es eso, mi vida sí es este cambio que yo a veces cuando trabajo con mujeres les digo, más que pensar en el currículum y en lo que ya hicimos, tenemos que empezar a pensar en el anticurrículum. El anticurrículum, que es todo lo que todavía tengo por hacer.
Ay, qué bueno. Esto es fácil. Qué bueno eso, me gustó. O sea, tenemos un montón de cosas hechas. Somos mujeres activas, valientes, luchadoras. Tengo una historia de vida que podría contar, pero no hace falta porque ya escuchamos a Mabel como un ejemplo de lucha, de resiliencia. Pero digo, a mí me gusta más que enfoquemos en todo lo que todavía nos queda por hacer. Me encantó. Y bueno, y con esta todo lo frase... que hay que agregarle al currículum y le podemos Exactamente, agregar. qué lindo. Bueno, con esta frase cerramos por hoy el programa y te agradezco nuevamente, Ana. Al Esto da contrario. para mucho más. Bueno, en hay otra mucha tela para oportunidad, cortar. seguro. Pero bueno, espero que las televidentes, los televidentes también les haya resultado corto como a mí, que lo disfruté. Muchísimas gracias. Programa intenso hemos tenido, señoras y señores. Cuántos conceptos: admirar, envidiar, superarse, sobre todo superarse, construir desde la adversidad y en la adversidad. Delia, ¿en qué te quedaste pensando? Ay, Virginia, la verdad que estuvo tan bueno el programa que sí, me rescato de Mabel la historia que a los 22 años, siendo casada con 3 hijas, decide terminar el colegio secundario y fue por más. Siguió la universidad, fue intendente de su ciudad durante 3 periodos y hoy sigue una carrera política como diputada. Y ella dijo algo: los sueños se pueden cumplir, hay que buscar las herramientas, las oportunidades se presentan. Y tuvimos a Ana Tarántola, con la que seguimos hablando, continuamos hablando del mismo tema, de la voluntad de superación, y ella agregó una frase que me encantó también, que dice: busquemos en nuestro currículum qué cosas nuevas podemos agregar, qué vivencias podemos seguir sumando y cómo podemos seguir avanzando. Así que bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado y los esperamos el próximo jueves, donde volveremos con los tacones de punta. Muchas gracias. Auspició este programa Grupo Delia Flores.